Hola amigos, amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Gracias por seguirnos en esta tercera temporada. Realmente estamos iniciando una tercera temporada con nuevos programas, nuevos temas, nuevas investigaciones, pues una nueva forma de ver la historia, cómo la historia se va construyendo. Es que este es un país multiétnico, multicultural, multilingüe. Honduras es un país que podemos llevar a cabo una serie de programas muy especializados. En este caso, como nosotros, ¿Qué pasó entonces? Con algunas historias. Invitamos siempre a amigos, colegas historiadores, biólogos, antropólogos, geógrafos, de diferentes psicólogos, de diferentes áreas que nos vienen a dar a conocer pues, un poco la visión desde sus profesiones. Y en esta oportunidad pues tenemos un tema interesante. Hemos invitado a un historiador que incluso él es una de las personas que coopera bastante con nosotros en nuestro programa y es una de las caras conocidas. Me refiero al licenciado en Historia Nelson Carrasco. Nelson pues actualmente labora como en el Instituto de Antropología e Historia, ¿verdad? En la sección de Historia, la unidad de Historia. Al igual también es un investigador, ha publicado muchos artículos, es un investigador, es un historiador e investigador que contribuye también a la formación de la historia. Al igual también es un docente de la asignatura de Historia de Honduras del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así que es una persona que aporta bastante. ¿Cómo está, maestro? Mucho gusto. Mucho gusto, gracias por la invitación y es un placer estar de nuevo acá con ustedes compartiendo un poco de lo que ya hemos investigado y que es también muy importante transmitirlo, ¿verdad?, a los demás, ¿no? Así es, y creo que maestro Carrasco ha dicho algo importante, transmitir esas investigaciones, porque una investigación que no se da a conocer prácticamente no sirve, y eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Obviamente el tiempo es corto, pero viene a dar a conocer algunos elementos importantes de esta investigación. Y hoy, pues que va acorde a la época, tenemos el tema de los nacimientos navideños en Honduras como una expresión de arte, tradición y también como una devoción, ¿no? Y eso es algo interesante porque sobre todo en esta época, maestro Carrasco, en esta época los nacimientos, mucha gente los tiene y de repente no logra, lo hace por, como dice aquí, por tradición, pero también tiene un fundamento histórico, tiene que ver mucho con esta expresión de arte. Claro, todas estas expresiones culturales, ¿no?, ya específicamente esta, que es una expresión que incluye tantos elementos, tiene una larga tradición, un largo pasado, que para comprenderlo, ¿no?, debemos analizar toda esta historia en torno a los nacimientos navideños y por qué en Tegucigalpa, en Honduras, esto es una tradición muy arraigada y muy importante y que la población, las familias en torno a ello crecen, ¿no?, con esta tradición, pero todo lo tenemos que reconocer que es un debido proceso histórico que está muy bien arraigado en toda la historia de Honduras, ¿no?, desde la época colonial hasta la actualidad. Y es muy importante comprenderlo así, ¿no?, como algo que es parte ahora de nuestra cultura y es parte de nuestro patrimonio intangible también. Alrededor de esto surgen muchos elementos que apoyan los nacimientos, ¿no?, que los artesanos, la demás gente en los pueblos, ¿no?, con todos los elementos propios de cada pueblo, contribuye a seguir, ¿verdad?, fundamentando y seguir practicando esta tradición muy importante para la comprensión de la cultura hondureña, ¿no? Claro, y ya que usted tocó la palabra clave aquí, una tradición, ¿no? Es decir, que se viene haciendo de generación en generación, años tras años, y algo que también llama la atención lo que usted acaba de decir es que cada lugar, cada aldea, cada caserío, cada departamento tiene como algo muy particular, muy Claro. peculiar, ¿no? Sí, y así ha sido, ¿no?, a través de la historia. Cada provincia en la época colonial, cada pueblo adoptó el nacimiento dependiendo de cómo ellos concebían, ¿no?, esta tradición, cómo ellos podían interpretarlo, también con mucha influencia de su pasado. En algunos pueblos que tienen mayor tradición indígena, incluyen estos elementos de la tradición indígena también dentro de los nacimientos o dependiendo de su entorno geográfico, ¿no? Entonces incluyen elementos muy propios que son realmente los que enriquecen esta práctica y esta tradición que ya hemos mencionado. Ya que somos historiadores, maestro Carrasco, tiene también vamos a decirlo así, algo, un inicio histórico, ¿no? O sea, los Claro. nacimientos o la Navidad como tal no surge de la noche a la mañana, hay toda una trayectoria histórica en la misma. Sí, es un proceso también muy grande, ¿no?, un proceso histórico, lo que hoy conocemos como la Navidad,
que ya muchos la vemos realmente solo como una parte muy comercial, ¿no? Y no hemos pensado en este origen. Es un origen que sí, un proceso muy largo, un proceso muy tremendo en los primeros años de formación del cristianismo, ¿no? Y la Navidad es una práctica occidental, una práctica más que todo basada en Europa, inicios en Europa y después ya con la colonización de los europeos a América, entonces también es practicado en América, más que todo, ¿no? Y ahora con la cultura global también, ¿verdad? En todo el mundo se ve esta práctica, pero la Navidad es una práctica, como lo había mencionado, occidental, que es su origen en el cristianismo, ¿no? En la religión del cristianismo está basada totalmente en la Navidad, aunque es muy importante para todos, ¿no? Algunos lo toman solo de un punto de vista comercial y otros ya que pertenecen a las religiones, entonces ya lo toman ya desde un punto de vista más religioso, más de devoción, como lo mencionaba el título, ¿no? Y viendo esta imagen, por eso es que se habla de un sincretismo religioso. Como claro, el sincretismo religioso ha estado siempre a través de la historia, ¿no? Sucede en estos procesos históricos, sucedió en aquel momento. El primer sincretismo religioso que nosotros hemos recibido, que ahora recibimos nosotros, es en este momento específico cuando el cristianismo está luchando contra el Imperio Romano, ¿no? Y está haciendo esta fuerza para que sean aceptados dentro del Imperio Romano, cuando se conocen los primeros mártires de la iglesia, digamos, cuando de los cristianos que se ocultaban en las catacumbas y ahí plasmaban un poco de su pensamiento cristiano, de los primeros cristianos, en la época de los primeros cristianos, ¿no? Los primeros siglos. Recordemos que también la historia de la periodización ha dividido como en dos etapas, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo, porque esta periodización que nosotros, y el calendario que nosotros hemos recibido es un calendario también basado mucho en la religión, el calendario gregoriano, ¿no? Entonces, en estos primeros años hay un momento de fusión, ¿no? Cuando están estos procesos de aculturación, hay una resistencia por parte de la cultura que está siendo dominada, ¿no? Y entonces para esta cultura dominante poder inculcar su visión, ¿verdad? Su visión del mundo, tiene que aceptar unos ciertos patrones culturales y en esto se fusionan y surge lo que es el sincretismo religioso, ¿no? Y en algún momento esto pasó en Roma, por ejemplo. Los cristianos vieron la oportunidad. Hay mucho que hablar sobre el origen de las Navidades, hay muchas cosas, muchas investigaciones, ¿no? Pero lo más conocido hasta el momento es que el nacimiento de Jesucristo bien, lo ubicaron dentro de una de las fiestas más grandes del Imperio Romano, que era la fiesta al Sol Invictus, ¿no? Y que casi siempre sucede en estas fechas de diciembre, cuando está ocurriendo el solsticio de invierno, ¿no? Y entonces, que es como el día más corto, ¿no? Y siempre era una lucha, entonces era como que acompañaban al sol en su lucha contra la oscuridad. Y era como de las fiestas más grandes, e incluyen ahí entonces el nacimiento de Jesucristo. Y después ya surge, cuando ya el Imperio Romano acepta el cristianismo y después lo acepta como religión oficial del imperio, entonces esta fiesta se hace aún mayor. Y es superpuesta entonces la fiesta del cristianismo con la de la religión romana, ¿no? Que en aquel momento se le llamaba como paganismo. Entonces esta fusión dio como resultado uno de los orígenes de la tradición de la Navidad, ¿no? Que en esos primeros tiempos, ¿verdad?, fue intermitente, ¿no? Muchos procesos, y no como hasta la actualidad, ¿no? Que ya lo tenemos cada año. ¿Bien? Qué interesante que cuando menciona acerca del solsticio, ¿no? Que es sería el solsticio de invierno, ¿no? Que inicia claro. El 21 de diciembre, si no me equivoco. Sí, ¿no? Que sería como la parte media del solsticio, ¿no? El día medio del solsticio, sí. Y esta tradición se sigue arraigando, digamos. Primero surge en Europa, se inicia a desarrollar en Europa, ¿no? Y se fortalece con el Concilio de Trento, por ejemplo, cuando se le da mayor énfasis a las imágenes, como una respuesta a la Reforma Protestante también. Y todo esto lo recibimos entonces a América, ¿no? Todo este proceso en Europa lo recibimos en América, las primeras celebraciones de la Navidad en Europa ya la recibimos en América mediante diferentes concilios, ¿no? Que eran como los documentos oficiales de qué se debía establecer en el culto, ¿no? Y uno de los primeros precursores de esto de celebrar la Navidad, pero sobre todo porque la celebración de la Navidad es algo muy grande, algo que tiene una parte oficial de la religión oficial y otra parte de la religiosidad popular, por ejemplo, ¿no? Que lo que nosotros estamos
exponiendo hoy es una manifestación de religiosidad popular. O sea, los nacimientos es una manifestación popular, ¿no? Que es una representación de algunos pasajes oficiales, ¿verdad? Específicos que ya están en la Biblia. Y el primero, ¿no? que vemos que practica esto es San Francisco de Asís, ¿no? En el siglo XIII más bien, aparece que él manifiesta, ¿no? lo de los nacimientos, pero se inició con personas, ¿no? Eran expresiones, pero ya con personas que hacían una dramatización o una representación de lo que ocurrió en ese tiempo del nacimiento de Jesucristo, ¿no? Entonces, esa es como de las primeras prácticas, el primer origen. Y por lo tanto, esta tradición franciscana llega y se arraiga mucho en la tradición en América también, ¿no? Claro, claro. Y cuando habla de los nacimientos, belenes, pesebres y portales, qué interesante porque, como usted bien lo decía, ¿no? en ese sincretismo religioso, en este origen de estas manifestaciones culturales o estas tradiciones, cómo viene de un continente, te transporta al otro, ¿verdad? Claro, con lo que fue la conquista. Recordemos que son los misioneros los que traen estas devociones, ¿no? Estas tradiciones, estas expresiones de arte, que según los datos históricos son del 1223 con San Francisco de Asís, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Eso es que lo que conoce la tradición, digamos. Okay. Pudo haber un momento, ¿no? Claro. Esto es hasta el siglo XIII, pero pudo haber un momento que es una pausa, después retomarse, pero sí, en América se retoma con gran fuerza, ¿no? Y esto de los nacimientos, belenes, pesebres, portales, son todos los nombres que se le pueden llamar, ¿no? Y podríamos encontrar otros nombres ya en localidades muy específicas de América. Pero, por ejemplo, a nosotros aquí en Honduras los conocemos como los nacimientos, ¿no? Ya en Europa los belenes o portales en Portugal, ¿no? Una cosa así. Entonces, esta tradición, cada lugar, ¿no? le llama de diferente forma. Por lo mismo, ¿no? Cada provincia lo adoptaba como dependiendo su pasado, ¿no? o su origen, ¿no? Y también hay que destacar que en aquella época, obviamente, que vivir o que le dieran a usted posada en un pesebre como este caso, ¿verdad? Pues en esa época, pues ya para diciembre hacía mucho frío y acostumbraban siempre que los animales los metían dentro de las casas. La gente vivía como en el segundo nivel y abajo estaban los animales para evitar que se murieran del frío. Y mucha gente también en la parte de abajo donde estaban los animales era más caliente, ¿no? O sea que también vamos a decirlo así, este tipo de arquitectura también respondía a lo frío de los lugares, ¿no? Claro, y eso ha influido siempre, ¿no? El clima ha influido siempre en los hechos y acontecimientos históricos. Y podemos ver nosotros que en esta imagen aparece ya San Francisco de Asís, que es como una representación de cuando él trata de hacer esta dramatización, ¿no? En Asís y ya incluía a personas, y que también el nacimiento fue muy bien visto y adoptado por las culturas americanas ya posteriormente, ya cuando se da el proceso de colonización, ¿no? Porque incluía elementos que se identificaba mucho la población, ¿no? No se hablaba de imágenes que tenían que estar en un sitio tan especial, ¿no? Eran imágenes representaciones que estaban en un sitio muy conocido, como un establo, como donde vivían los animales. Entonces, incluir los animales, pastores, gente pobre y todo lo demás, fue como muy bien adoptado porque muchas personas se sentían identificadas con este momento, ¿no? Y eso facilitó, por ejemplo, también la evangelización. Entonces, esto de usar los nacimientos, esta representación de nacimiento con imágenes, facilitaba mucho la evangelización. Claro, era parte, ¿no? Sí, la metodología de la época, ¿no? Exacto, era las diapositivas, digamos, ¿no? En presentar imágenes. Y bien, esto ayudaba grandemente, ¿no? Porque los misioneros les podían hablar a las culturas americanas del nacimiento de Jesucristo y todo lo demás, pero estas personas todavía no aprendían a leer, no aprendían el castellano, ¿no? Entonces la mejor forma era mediante este tipo de imágenes. Bien, vamos a hacer una breve pausa porque sí vamos a retomar esto que está mencionando el maestro Carrasco. Y a ustedes, pues, no nos cambien. Recuerden que pues, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que pasó entonces, @telebasica.com, o igual también buscarnos en nuestras redes como STVE Telebásica. Así que no nos cambien, ya regresamos.
con nosotros en este programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de nacimientos navideños en Honduras. Qué tradiciones tan interesantes que se dan en Honduras, en toda Centroamérica, en toda América Latina, una parte de Europa, digámoslo así, ¿no? Probablemente en África, Sí, en Asia, se ha ido expandiendo por todos lados. Pero volviendo un poco al tema de Honduras, maestro Carrasco, y usted nos decía que esta tradición, pues, según la evidencia histórica hasta el momento, lo que se ha encontrado, es que quien la implementó fue San Francisco de Asís, ¿no? Y que, pues, viendo la imagen aparece él ahí. Pero recordemos que los que nos vienen a evangelizar aquí a Honduras en la época colonial son los franciscanos y los mercedarios. Entonces son órdenes que de una u otra forma traen muchas tradiciones. Sé que el maestro Carrasco ha investigado un poco más de esto en la temática de historia del arte, pero si realmente es el que inicia toda esta labor es San Francisco de Asís con la orden de los franciscanos, los mercedarios, y que ahí pues vienen todas las devociones a la Virgen de la Concepción, la Virgen a San José, a San Antonio y a San Francisco de Asís. Cómo ellos van o traen esa tradición desde Europa, la traen hacia lo que es América. Muy bien, sí, y eso es lo que vamos a analizar por consiguiente, ¿no? Ahora cómo después de Europa llega esa tradición a América y cómo en América entonces se inicia ya a tramar en los arzobispados de México, de Lima, que son como los primeros que se fundan, cómo se inicia, ¿verdad?, este tipo de evangelización. Y como usted bien lo decía, ¿por qué los nacimientos también están bien arraigados en nuestra tradición, en nuestra historia? Porque son los franciscanos los que hacen la mayoría de la labor evangelizadora en aquel momento, en la época colonial, ¿no? Entonces quedaron muy bien interpretadas este tipo de manifestaciones que son propias de los franciscanos, ¿no? Y nosotros lo podemos apreciar en todas las iglesias franciscanas de la época colonial que hay en los centros históricos de Honduras, en Tegucigalpa, en la iglesia de San Francisco, en Comayagua. Todo centro histórico colonial tiene una iglesia de San Francisco, ¿no? Así es. Claro. Así es. Y eso es muy cierto, ¿no? Siempre lo vamos a encontrar. Bien, y cuando hablamos acerca de inculcar en Honduras esta tradición, el principio que comentábamos de que en cada lugar tiene como algo muy específico. ¿Cómo llega a América realmente? ¿Cómo se expande en América este tipo de tradición? Sí, muy bien. Como conocemos, la Iglesia Católica tiene una jerarquía muy bien establecida y que su culto es universal, ¿no? Después de estos concilios en Europa, el concilio de Trento, entonces se realizan pequeños concilios en las nuevas ciudades americanas, ¿no? Europeas en América, de tradición europea. Y entonces se hace un concilio en México, que era el Virreinato de Nueva España, ¿no? Y en Perú, en el Virreinato del Perú, en Lima. Estos eran como las dos grandes metrópolis de América, ¿no? Y entonces era importante, además del punto de vista político, ¿no?, que ahí se interpretara y se decidiera qué hacer, ¿no?, con estas nuevas manifestaciones religiosas, en lo cual la Contrarreforma, con este Concilio de Trento, le renueva, ¿no?, todo el tipo de evangelización de la Iglesia y le da una importancia decisiva a la imagen para la evangelización. Y entonces todo esto es reconocido por un concilio mexicano desde de 1583, 90, ¿no?, se están jugando estos concilios, y el de Lima. Y desde allí entonces se redistribuía, ¿no?, todo esto mediante manuales litúrgicos, devocionales, a las demás colonias, ¿no? De México salía para Guatemala, de Guatemala para Honduras, El Salvador, Nicaragua, ¿no?, de Lima para Bolivia, Colombia, Panamá, y entonces esto se dio a conocer en toda América y por lo tanto todo lo que es América Latina, ¿no?, se construyó este imaginario del nacimiento de Jesús, ¿no? Y otros tipos de celebraciones, ¿no?, litúrgicas muy importantes, y con eso también la configuración para hacer este tipo de ceremonias y este tipo de religiosidad popular del calendario litúrgico, ¿no? Porque el tiempo anteriormente era diferente, usar el tiempo como lo concebimos nosotros ahora, como lo concebían los indígenas, ¿no? Usted que ha estudiado también las culturas indígenas, nos puede decir de cómo los indígenas concebían el tiempo, ¿no? Y después vienen también los españoles con la cultura y crean el calendario litúrgico para establecer específicamente
en qué tiempo se tenía que hacer la celebración a cada devoción que fue establecida por medio de estos concilios, ¿no? Sí, realmente en Honduras, maestro Carrasco, estas tradiciones vienen muy, pero muy traídas por la orden de los franciscanos, ¿no? Como usted bien lo comentaba, y que pues se va expandiendo desde las primeras ciudades que fundan los españoles en las zonas costeras hasta pues, los últimos puntos que llega estas misiones, ¿no? Claro, y sí era muy importante reconocer todo este tipo de tradiciones que tenemos en la actualidad, ¿no? Y retomando lo que, por ejemplo, yo les mencionaba, cuando se controla el calendario litúrgico, ¿no? Entonces se tiene que iniciar este proceso de inculcar una devoción para cada fecha, ¿no? También eso era importante cuando fundaban ciudades, ¿no? Había un calendario litúrgico cuando la fundaban la ciudad y veían qué santo era el que estaba más cercano a esta fecha de fundación, entonces la bautizaban con este nombre, ¿no? San Miguel, Santa María de la Inmaculada Concepción, sí. San Juan, San José y todo eso, ¿no? Y siempre, entonces, para mantener un poco el control del tiempo. Nosotros tenemos la tradición, ¿verdad?, que muchos podemos interpretar la hora, ¿no?, con ver el sol o algo así, ¿no? Pero ya cuando viene la iglesia, entonces las campanas o los campanarios de la iglesia no eran solo una interpretación arquitectónica porque se miraban bonitos, ¿no? Ya las campanadas de la iglesia controlaban la hora, cada campanada, ¿verdad?, se daba a conocer una hora y los horarios, ¿no?, de misa y cualquier ceremonia. Entonces, ese es como un ejemplo de todo esto que nos ha inculcado, ¿verdad?, y que no están así, que nosotros tal vez no lo sabemos, pero que no nacieron de la nada, no tenían un buen origen y un buen fin. Bien, y entonces, retomando esto de los franciscanos y los mercedarios, como los que les toca el trabajo más fuerte son a los franciscanos, ¿no? Se les da la tarea de evangelizar. Entonces les tocaba ir a todos aquellos pueblos de indios que habían huido de la conquista, ¿no? Se habían ido hasta las montañas, y todo este proceso de reunirlos también en un convento y inculcarles el evangelio y todo lo demás de la religión cristiana, ¿no?, hasta el momento el catolicismo, fue realizado por los franciscanos. Entonces, ¿qué nosotros tenemos en la actualidad de tradición sobre el que nos inculcaron los franciscanos, ¿no?, desde la época colonial? La fiesta a la Inmaculada Concepción, como lo pueden apreciar. Casi todas las ciudades que se fundaron en Honduras en la época colonial, la principal fiesta era la de la Inmaculada Concepción, ¿no? En Tegucigalpa era primero la Inmaculada Concepción, Comayagüela, Juticalpa, Comayagua, Danlí, Choluteca. Todas las grandes ciudades que hoy conocemos que tienen su origen en la época colonial, la devoción principal era la Inmaculada Concepción porque era una tradición franciscana, ¿no? Son los encargados de esto. Además de otras devociones, como usted ya lo había mencionado, San José, San Diego posteriormente, ¿no? También la Virgen del Carmen, todo esto, también el culto a las ánimas del purgatorio, es muy bien San Antonio, bastante inculcado, por eso vamos a conocer tantos lugares, tantos pueblos que tienen el nombre de San José, de San Antonio, bien, de Santa María, por este tipo de manifestaciones, donde muy arraigado en la tradición franciscana. Y entonces los franciscanos, primeramente Honduras perteneció a la provincia, ¿verdad? Pertenecía como provincia, pertenecía al arzobispado de Guatemala. Guatemala perteneció a México, pero hasta 1743 se independiza y Honduras pertenece a Guatemala hasta 1916 que se crea la arquidiócesis de Tegucigalpa. Entonces todo lo que se interpretaba en Guatemala, en el arzobispado de Guatemala, llegaba aquí a Honduras también, ¿no? Y esto del evangelio y las devociones era algo muy cíclico, igual que el calendario litúrgico. ¿Y cuando llega a Honduras, llega vía Comayagua? Comayagua era la sede, ¿no? Por eso vemos que la principal devoción de Comayagua es la Inmaculada Concepción, ¿no? La catedral está dedicada en su totalidad a la Inmaculada Concepción. Y la representación de la Inmaculada Concepción, bueno, podemos repetir de nuevo, ¿verdad? ¿Qué vemos en la representación de la Inmaculada Concepción? Vemos a la Virgen, ¿verdad?, pero embarazada de Jesús, ¿no? Entonces, desde ahí también es como una manifestación previa a esto que estamos hablando de los nacimientos, ¿no? No es otro tipo de manifestación de la Virgen, es en el momento del embarazo, ¿no? Y por eso van a acompañar, siempre donde está la Inmaculada Concepción va a estar acompañada por los arcángeles, porque son como los que protegen a Jesús en el vientre de María, ¿no? Y eso lo encontramos en la Catedral de Tegucigalpa y también en la Catedral de
de Comayagua. Entonces son un montón de interpretaciones que se le dan en la época colonial, pero con el transcurso del tiempo y sabiendo que las culturas no son estáticas y esto va cambiando y renovándose, se han perdido, ¿no? Y que es labor de los historiadores en algún momento tratar de encontrar ese hilo conductor, ¿no? A los que nos interesan este tipo de temas de historia cultural. Estas Bien. tradiciones que hay en torno al nacimiento, hay muchas tradiciones, maestro Carrasco. Sí, y como yo le mencionaba, ¿no? Es algo muy cíclico y nosotros decimos, pero, solo el nacimiento y esa manifestación, no, es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso que venía de más celebraciones, que la gente se preparaba para esto, ¿no? En la actualidad se le llama Adviento, ¿no? Que es como ese proceso anterior al nacimiento, pero como una parte de vista, un punto de vista religioso. Pero si lo vemos nosotros desde estas devociones y desde la religiosidad popular, la sociedad colonial se preparaba, ¿va?, para este momento. Entonces, alrededor de los nacimientos surgían muchas fiestas, ¿no? Por ejemplo, esto iniciaba, ¿no?, con la fiesta de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, ¿no? Posteriormente se inculca, por ejemplo, en el Arzobispado de México, el culto a la Virgen de Guadalupe y queda el 12 de diciembre, ¿no? Muy apegado. Si ven, no hay tanta diferencia. El culto no lo dejaron en mayo, digamos, en octubre, ¿no? El interés era en ese momento del nacimiento, ¿no?, para evangelizar. Después de eso, entonces, viene este tiempo. Eso es como lo que nos da la señal, cuando no estaba este proceso religioso oficial del Adviento, ¿no? Porque recordemos que la religión oficial no llegaba a todos los lugares. Entonces, la tradición es lo que mantenía esto de las representaciones, ¿no?, religiosas. Entonces, la señal, ya cuando las personas identificaban que era la fiesta de la Inmaculada Concepción, o sea, la feria del pueblo, digamos, procedían entonces ya a la elaboración de los nacimientos, ya la parte artística que nosotros conocemos. Y alrededor de esta elaboración de los nacimientos, antes del nacimiento, surgen también otras manifestaciones, otras tradiciones, maestro, que están muy arraigadas también en Tegucigalpa. Interesante, o sea, todo lo que está en torno, como usted bien lo manifiesta acá, en torno al nacimiento, esas tradiciones como van surgiendo nuevas, ¿no? Así es como el tipo, las comidas en un lado, la comida en el otro, pero me gusta mucho este ciclo que usted nos trae, que es la elaboración de los nacimientos, las posadas, las pastorelas, villancicos, el día del nacimiento, la fiesta de la Sagrada Familia, el robo del niño, ¿verdad?, que se hace mucha tradición, sobre todo rural. La fiesta de Esquipula, la Virgen de Candelaria, realmente es todo un ciclo de actividades religiosas y como usted mismo lo dice, ¿no?, lo que se conoce como un sincretismo religioso. Así que vamos a seguir hablando acerca de estos nacimientos vista o bajo la visión, bajo la óptica de un historiador. Ya regresamos y usted no nos cambia. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de los nacimientos navideños en Honduras y tenemos como invitado al historiador Nelson Carrasco. Nelson realmente ha investigado esta temática pues, bajo la óptica de las tradiciones culturales, orales, etc. Hay una de las cosas que usted mencionaba, maestro Carrasco, que en torno a esta actividad surgen otras y como que es de las más arraigadas, el tema de las posadas. Claro. Sí, podemos ver nosotros estas tradiciones que están aparte de la formación, de hacer la réplica del nacimiento de Jesús, ¿verdad?, con figuras, ya sea de artesanales, ¿no? Pero también habían unas tradiciones muy importantes, por ejemplo, las posadas, ¿no? O las pastorelas anteriormente. Recordemos que aquí en Honduras, desde un punto de vista histórico, el padre José Trinidad Reyes, que es prócer de Honduras, ¿no?, es el de los primeros que crea pastorelas, ¿no? Crea que las pastorelas eran ya como un tipo de dramatización también de las culturas de las provincias, ¿no?, pero interpretando cómo el nacimiento de Jesús se mezclaba en la vida diaria, ¿no? Entonces surgían personajes como la mujer que molía, ¿no?, el señor que llegaba del campo, ¿no? Se interpretaba a San José desde ese punto de vista, del padre responsable, igual a la Virgen María relacionado con la cultura nacional, ¿no?, en aquel entonces. Y lo mismo las posadas, que eso es una tradición, y en Tegucigalpa se caracterizaba el centro de Tegucigalpa por eso, ¿no?, por tener
un arraigo muy importante con las posadas y los villancicos, ¿no? Y que ahí nosotros podemos recordar aquel villancico, caminando por Tegucigalpa, Sí, que ese es un clásico. es un clásico y reconocido a nivel mundial, ¿no? A nivel latinoamericano. Es un clásico que si pudiéramos cantarlo, lo cantaríamos ahorita, pero no es nuestro talento. Entonces, todo esto, los villancicos surgían alrededor, ¿no? de estas manifestaciones, ¿no? Y la mejor parte, ¿no? La gastronomía. Nuestra productora María Fernanda nos puede hacer más adelante, nos va a cantar referente a esos villancicos, esas posadas, ¿no? Claro, ahí puede de fondo que esté cantando, ¿no? Caminando por Tegucigalpa. Entonces, todo esto era un proceso y que incluía también la gastronomía, ¿no? Incluía ya lo propio. Entonces, por eso le digo que era importante, porque la gente se apropió de eso, porque podía incluir dentro ya de los cantos, incluía manifestaciones culturales propias de los pueblos, y ya en la gastronomía, pues los nacatamales, que ya es un poco más moderno, ¿no? Pero ya todo lo que las mieles que nos llaman, ¿no? Que no vamos a hablar mucho de eso. Torrejas, chayote. Claro, sí. Todo eso, que nosotros lo vemos, ¿no? ¿Para qué vamos a ir a miel? Mejor compremos un pollo horneado, ¿no? Pero era una cosa intensa por ese momento, que había que compartir, ¿no? La mejor parte. Sentido, ¿no? Y porque cohesionaba la sociedad, ¿no? O sea, cuando ya la religión sale de la iglesia y sale a la calle, a las casas, en este momento es que surgen este montón de manifestaciones que cohesionaban al pueblo, ¿no? Entonces se iba de casa en casa, donde la vecina, ¿no? Y todavía se inculcaba entonces la unión, ¿no? La unión familiar y la unión comunitaria. Eso pasa en estos tiempos, ¿no? Con estas manifestaciones. Se reúnen las familias, juntos cantan y también se crea un poco y incluye en este montón de gastronomía que es propia de los pueblos, ¿no? Bien. Y pues, sí. En relación a lo que usted hablaba de la gastronomía, aparte de eso también muchas personas en esa época se agencian de ciertos fondos, ¿no? Y claro, también hasta la parte monetaria, comercial. Sí, en la actualidad se produce mucho comercio esto, ¿no? Pero sí, todavía el arraigo todavía existe en muchos pueblos que se rehúsan, ¿no? A este cambio, aunque está muy presionado por la globalización, también por otras manifestaciones religiosas que no son del parecer de las imágenes y todo lo demás, pero igual la cultura se tiene que ver así, ¿no? Como una cultura cambiante y que en ningún momento se va a poder tener una caja fuerte y que no cambie, ¿no? Bien. Y posteriormente surgían otras manifestaciones alrededor de los nacimientos, ¿no? Como la fiesta de la Sagrada Familia, por ejemplo, que vemos en la actualidad. Este cuadro, ¿no? A ver si me ayuda, ¿dónde podríamos ubicar este cuadro? Que está en una de las iglesias coloniales de Tegucigalpa. Sí, entonces, por ejemplo, esta hermosa pintura, si nosotros vamos a los templos coloniales, a los pocos, ¿no? que nos quedan, que no han sido saqueados, que eso es como un impacto fuerte al patrimonio cultural, vemos que no hay, en la actualidad no vamos a poder apreciar un gran culto, ¿no? a ver los nacimientos ahí como tradición, una pintura de la época colonial, pero sí, por ejemplo, la fiesta de la Sagrada Familia, ¿no? Y eso es como, está en la iglesia de los Dolores, esta hermosa obra de arte, ¿no? En la cual representa a Jesús niño, bien acompañado de San José, de la Virgen María y de los abuelos, ¿no? De los padres de... Qué interesante, porque María. Nunca lo encontramos así, ¿verdad? No. Nosotros vamos a decir, bueno, pero los nacimientos los vemos en la actualidad, pero una pintura donde esté el nacimiento de la época, no lo vemos, pero sí está, ¿no? Sí está, solo que hay que saberlo identificar. Y en este caso surgía la fiesta de la Sagrada Familia. ¿Por qué vamos a tener un ejemplo de una obra de arte que es muy grande también, ¿verdad? Desde un punto de vista de expresión y también de tamaño? Es casi que cubre mucho espacio, ¿verdad? Allí en la Iglesia de los Dolores, porque era importante la fiesta de la Sagrada Familia, ¿no? Porque también recordemos que esto era una forma de cohesionar también y de mantener los valores familiares, es decir, bueno, tienen que ser como la Sagrada Familia de Nazaret, ¿no? Y después venían otra serie de fiestas, ¿no? Hasta que finalizaba con la fiesta de Candelaria, ¿no? Posteriormente, cuando ya Comayagua, el obispado de Honduras pertenece a Guatemala, con la fiesta de Esquipulas, pero anteriormente con la fiesta de Candelaria. Entonces, por eso hay muchos lugares que todavía celebran
la fiesta de Candelaria, ¿no? En febrero. Y eso es todo un ciclo, ¿no? Y posteriormente el ciclo se extendía, ¿no? Pero todas estas fiestas que conocemos, y hay una curiosidad, fíjese maestro, que en la época colonial muchas veces en Tegucigalpa el alcalde mayor solicitaba a la iglesia que la fiesta de San Miguel Arcángel se pasara para cerca del nacimiento, de la celebración de los nacimientos, porque con esto ellos aprovechaban también todo ese tipo de manifestaciones, ¿no? Porque decían que la fiesta de San Miguel quedaba muy aislada en septiembre y que era mejor pasarla a diciembre, ¿no? Para que todos los pueblos pudieran apoyar desde un punto de vista de tributo, ¿verdad? Que es lo que buscaba la alcaldía, ¿no? Claro, y usted lo dijo también al inicio, ¿no? También servía para cohesionar, ¿no? Ese tipo de actividades. Viendo en la imagen anterior, que solo quería hacer un comentario, el que aparece en este cuadro, donde la Sagrada Familia, ¿verdad? Al lado izquierdo tenemos ahí, bueno, en la parte central, obviamente, a Jesús, ¿verdad? Niño Dios, o Jesús. Lo interesante es ver cómo aparece la Madre de María, que sería Santa Ana, si no me equivoco, ¿no? Santa Ana. Santa Ana y el padre de María. Joaquín. Joaquín. Sí, Joaquín, Santa Ana. Y lo interesante es, está bien, pero me llama la atención la parte superior, donde aparece el Espíritu Santo y aparece Dios como Dios Padre, como en un triángulo, un personaje barbado, de pelo blanco, y cómo se fusionan, como se dice en la Trinidad, las tres divinas personas, ¿no? Sí, y ese es un orden teológico que se encuentra en todos los altares coloniales, ¿no? No va a existir, por ejemplo, una manifestación artística en un altar más arriba de donde está la Santísima Trinidad. Lo podemos ver en la catedral, por ejemplo, ¿no? En la iglesia de San Francisco. Entonces, y después ya venía el orden, ¿no? La Inmaculada Concepción, los arcángeles, pero como un perfecto orden teológico, ¿no? Que nada más arriba de Dios, ¿no? Guillermo Bustillo Reina, personaje importante en la historia del arte, ¿no? Sí, y también un escritor, ¿no? Un escritor importante aquí para Honduras. ¿Y por qué menciono esto, no? Era que además de la tradición de los nacimientos a nivel nacional, pero Tegucigalpa se caracterizó a nivel centroamericano por sus tipos de nacimientos, ¿no? Hasta la misma canción lo dice, ¿no? Nacimientos pequeños y grandes. Sí, ¿no? así es. Entonces, y ahí sigue lo demás, ¿no? Pero él tenía esta frase, este es un poema muy grande, ¿no? Pero yo solo saqué este pequeño espacio, este pequeño párrafo de este poema, ¿no? Y él decía, la Semana Santa se tiene que celebrar en León, en Nicaragua, ¿no? Y el Corpus Christi, la celebración del Corpus Christi en Guatemala. Y para las Pascuas Alegres, ¿no? Cuando ya dice Pascuas Alegres, es que había bastante rompopo, ¿no? Bastante tradición, ¿no? No hay como Tegucigalpa, aquí los nacimientos son una institución vernácula. Imagínense cómo lo menciona él, una institución, ¿verdad? Ya se elevaba que esto era pasar, ¿verdad? Todos estos niveles de hacerlo así como aislado, ¿no? Era una cosa importante para Tegucigalpa. Y el árbol de Navidad en nuestro hogar nunca falla, ¿no? Esa pequeña colita. Pero sí era interesante porque este poema se hizo muy famoso por eso, ¿no? Por interpretar y decir, Tegucigalpa es como la representación más importante de los nacimientos, ¿no? Y en la época colonial, cuando no estaba tan expandida lo que hoy conocemos la ciudad y que el centro histórico era lo que hoy conocemos, ¿no? Como el centro de Tegucigalpa, casi por su topografía, casi se miraba como se representan los nacimientos en la actualidad, ¿no? Los cerritos y todo eso, ¿no? Y las pequeñas iglesias, ¿no? Si lo mirábamos como desde lo alto, se miraba como una interpretación de un nacimiento tradicional en la actualidad, ¿no? Definitivamente, Tegucigalpa es una ciudad preciosa, igual también de noche, ¿no? Se puede apreciar, mucha gente dice, parece un nacimiento, ¿no? Sí, hombre, igual que Cedro, ¿no? Igual que Cedro, el caso de Sí. Cedro, Que todos esos pueblos mineros tienen esta característica, ¿no? Que ahora lo vemos así, pero es por cómo las personas han adoptado cómo realizar sus nacimientos, ¿no? Que desde este punto de vista, en la actualidad tenemos como 3 tipos de nacimientos, que es lo que podemos reconocer en la actualidad, ¿no? ¿Cuáles serían estos tipos? Bien, de manera general, ¿no? Los nacimientos, ya la expresión artística de crear, de elaborar, el arte es crear, ¿no? De elaborar un nacimiento, ya dejando de fuera la tradición, un poco la historia, ¿no? En la actualidad podemos identificar 3 tipos de nacimiento: el nacimiento bíblico, el nacimiento local o regional y un nacimiento moderno, ¿no? Entonces nosotros, el nacimiento bíblico, ¿qué podemos encontrar, ¿no? En nacimientos bíblicos
encontramos específicamente la representación de lo que habla en la Biblia, ¿no? En la Biblia decía, bueno, se encontraban pastores y Jesús, José, María, y el niño, Pesebre y todo. el pesebre y un establo, ¿no? Y ya al suponer que estaba en un establo, entonces ya se agregan los animalitos, ¿no? Pero el nacimiento bíblico es esa representación que tal vez nosotros encontramos en una casa, ¿no? Muy pequeña, de que solo vamos a poner, le llaman en los lugares el misterio, ¿no? El misterio, sí. O sea, solo José, Jesús, María, posteriormente se le agregan los Reyes Magos, ¿no? Los Reyes Magos y los pastores, que eso sí lo podemos ver en la siguiente imagen, ¿no? Podemos ver eso, que se establece un nacimiento bíblico como está ahí. Con el buey y el burro, ¿no? Ajá. Y además de que tiene esos elementos que son mencionados en la Biblia, ¿no? El elemento geográfico, ¿no? Podemos ver que es un nacimiento bíblico, pero no le ha inculcado una tradición o un ambiente geográfico americano, sino un ambiente geográfico asiático, ¿no? Como en el área geográfica de desierto, ¿no? Donde se supone en ese momento que nació Jesús, como veíamos en la imagen anterior, que se ve como una tradición de las casas de Medio Oriente, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y entonces ahí vamos a identificar específicamente esos puntos, ¿no? Posteriormente viene el nacimiento local o regional. Este es el nacimiento que nosotros conocemos en la mayoría, es el nacimiento tradicional, es el nacimiento que aguanta todo, podríamos decir, ¿no? Es el nacimiento que no hay escala, que el niño a veces es más grande que las casas, o que los cerros, que las iglesias, y así. En este nacimiento, ese nacimiento que acoge toda la devoción y la tradición de las personas, ¿no? Ese nacimiento regional, local, y entonces allí incluye específicamente el lugar donde se realiza, ¿no? Si lo hace, por ejemplo, el que veíamos anteriormente es el de Trujillo, ¿no? El que realizan en representación de Trujillo. Entonces ahí vamos a ver que es un nacimiento, bueno, además que está en Trujillo, en la costa, o lo podemos mencionar a toda la costa, ¿no? Vamos a encontrar que la representación de Jesús, María y José son personas, ¿verdad?, del pueblo indígena garífuna, ¿no? Garífuna. Como lo vemos en este nacimiento. Entonces, este nacimiento se le agregan los elementos propios del pueblo desde un punto de vista geográfico y cultural, ¿no? Y podemos ver un nacimiento playero, ¿no? Y arriba se miran unos cañones, parece, ¿no? Ajá, se ve para que interpreta la fortaleza de Santa Bárbara. Entonces, como les digo, aguanta Casa y todo, ¿no? con todo y con esas casas, ¿no? Entonces, es un nacimiento propio de la costa, en este caso de Trujillo, ¿no? Así es. Ya, por ejemplo, en este también es un nacimiento que ya vemos allí, que son específicamente algunos personajes, pero ya en el arte incluye el tipo de alfarería lenca, ¿no? Y así vamos a encontrar una gran cantidad de nacimientos, al lugar que si vamos a un nacimiento, por ejemplo, del sur de Tegucigalpa, o del sur del país, vamos a encontrar ya que más bien le ponen arbolitos secos, ¿no? O maguey y todas estas cosas, ¿no? Los gallinazos que le llaman. Este nacimiento es específicamente una expresión de la región donde se elabora. Y por último, el nacimiento moderno, ¿no? que vale reconocer el mérito en Honduras al arquitecto Fernando Martínez, que realiza muy comúnmente un nacimiento de esto, que se realizan varios en Tegucigalpa, no solo este, pero este es como el más conocido y el de mayor magnitud, ¿no? Y el nacimiento moderno, ¿qué incluye? El nacimiento moderno ya incluye cosas que van un poco fuera del ambiente religioso, ¿no? Que es una representación social, política, cultural de la región o del pueblo o de la persona que lo hace, es la visión ya específica de la persona, ¿no? Interesante, ¿no? Realmente el nacimiento puede dar a conocer una realidad en este momento histórico. Ya vamos a regresar, usted no nos cambie, seguimos hablando acerca de los nacimientos navideños en Honduras. Nacimientos navideños en Honduras es el tema que hoy hemos estado platicando con el licenciado Nelson Carrasco, historiador nacional, al igual también es docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y labora actualmente en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. En esta investigación que usted nos comentaba, nuestra cámara, licenciado Nelson, este tipo de nacimiento que vimos anteriormente, en el bloque anterior,
aparte de ser un nacimiento tradicional, por así decirlo, con elementos tradicionales, también refleja una realidad, lo que está pasando en Honduras, lo que está pasando en Tegucigalpa, lo que está pasando en todo el país. Sí, muy bien. Este nacimiento moderno incluye todo eso, ¿no? Es una crítica política, social de todo lo ocurrido en el año. Eso ha aportado mucho en los últimos años, realizar este tipo de nacimientos que alrededor de la figura de Jesús y la tradición de nacimiento se convirtió en un medio de protesta, ¿no? Un medio de protesta para incluir todos los procesos que ha pasado el país durante este año, todo lo ocurrido, ¿no? Ya sea para bien o para mal, pero que la observación es que a medida va pasando el tiempo, estos nacimientos se van haciendo tan grandes por tanto que pasa, va tantos hechos relevantes aquí en Honduras, que en su mayoría no son tan buenos, ¿no? Y, por ejemplo, este año, me imagino que ese nacimiento va a estar mucho más cargado, ¿no? Sí. Y sí, además, eso incluye lo moderno, ¿no? Poder colocar toda la visión de la persona también, por eso es importante desde el punto de vista artístico, porque es la visión de la persona que lo elabora, ¿no? De la manifestación de este artista, quien lo realiza y qué quiere dar a conocer en este nacimiento. Es un medio de expresión cultural en la actualidad también, ¿no? Y valga la aclaración que usted no nos hace, porque si es un nacimiento y hemos visto la trayectoria histórica, el nacimiento pues está únicamente el niño Jesús, la Virgen María, San José, los pastores, los animales de los pesebres, esos son los verdaderos, ¿no? Ese es como el histórico, cuando se imponen o aparecen estos elementos, como bien le dice, se convierte como en un agregado, un anexo, como dice, una maqueta de la realidad, ¿no? Una representación de lo que está pasando en Honduras, como que se aprovecha ese contexto, esa coyuntura, ¿verdad? Y en el contexto y se da a conocer algo, ¿no? Y mucha gente se identifica, ¿no? Es probable que en muchos nacimientos que sé que usted ha visitado y los ha registrado, los ha documentado, a veces a donde está como el centro, el eje central de estos nacimientos, que es la Sagrada Familia, como que quedan como aislados y la gente como que se enfoca más en otros elementos, ¿no? Claro, siempre hay elementos que llaman más la atención, ¿no? Claro, este lugar es especial donde se puede hacer una confusión, pero también se cohesionan todo este tipo de interpretaciones de nacimientos. Sí hay un lugar especial para el misterio, lo que llamamos nosotros el nacimiento bíblico. Por eso hicimos esta división, esta aclaración, ¿no? De que ese nacimiento moderno que nosotros tenemos en la actualidad es fruto de la vida que llevamos en estos momentos, ¿no? Es fruto de las manifestaciones sociales que tenemos. No se puede hacer como caso omiso a lo que está pasando, y si esto se presta para eso, pues, pero hay personas que lo realizan y parece bien, ¿no? Pero también está el espacio para el nacimiento bíblico, o sea, el origen del nacimiento, por qué los nacimientos, ¿no? Que no se vaya a malinterpretar de que solo es una maqueta, como usted dice, la realidad, ¿no? Pero sí también está el espacio para la parte bíblica, ¿no? El origen de por qué se hacen estos nacimientos, y que al final siempre dejan una muy buena reflexión, ¿no? Y sobre todo, incluir también que estas tradiciones navideñas, lo que hoy hemos mencionado, ¿no? Eran como buenas prácticas, ¿no? Y lo puedo decir así, porque realmente inculcaban muchos valores de convivencia familiar, comunitaria, bien, y cohesionaban la sociedad, ¿no? Era una sociedad como más unida, más solidaria con los problemas del otro, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista de las nuevas teorías de la modernidad, ¿no? El reconocimiento del otro, de nuestros vecinos. Entonces eran todas estas manifestaciones que nosotros vemos alrededor de los nacimientos, ya sea los villancicos, incluir a las personas para que cantemos, las comidas, llamar a nuestros vecinos para que compartamos, para que comamos, ¿no? Era una parte de mucha cohesión, claro, que tiene su origen religioso, sí, pero también da un cierto beneficio para la sociedad. Y en la actualidad, con el avance de la cultura global, lo sigue dando, ¿no? Todos esperamos que llegue diciembre, tal vez no por ver el nacimiento, sino para que nos den el aguinaldo, ¿no? Entonces, pero tenemos que dejar bien claro el origen, ¿no? Es un origen totalmente religioso que las culturas a través del tiempo, ¿no? Han venido cambiando. Y eso es la reflexión actual, ¿no? Que también se debe considerar eso, ¿no? La esencia de los nacimientos, de estas tradiciones, es eso, en torno a esta cultura religiosa del nacimiento de Jesús, que tiene un arraigo histórico,
antropológico, artístico, ¿no? Bien, pero que en la actualidad, con este avance de la globalización, ¿no? se manifiesta desde otro punto de vista, ya desde un punto de vista comercial, que no está mal si trae beneficio para la población, ¿no? Pero que también tiene que reconocerse cuál es el fin principal de estas tradiciones, ¿no? Y que en estos momentos, si cambian, se renuevan, se desarrollan, evolucionan o desaparecen, ¿no? La labor de nosotros los cientistas, los historiadores, es prácticamente y específicamente los historiadores, es reconocer el origen, de dónde viene y por qué en el presente lo practicamos, ¿no? Y entonces no olvidar realmente que es una cultura hondureña, que la tradición de los nacimientos es propiamente hondureño, y muchas veces ya con este avance hemos olvidado y todos pensamos que nos van a venir a dejar regalos o Sí. que lo vamos a disfrutar de otro punto de vista, ¿no? Pero sí se debe reconocer que las luchas contra la cultura global es esto, ¿no? Que la autodeterminación de los pueblos se siga viviendo, ¿no? Y se respeten cada tipo de manifestación, ya sea local, regional o global, ¿no? Importante, ¿no? Claro. Muy importante no olvidar cuál es el eje central de esa actividad, ¿verdad? Sí. Porque a veces encontramos solo árboles de Navidad y abajo no hay más que regalos o la parte material, no hay nada, ¿no? Claro. Ajá, el famoso, la historia de Santa Claus. Sí, sí, y como le digo, no está mal, la cultura evoluciona, sí, pero se deben rescatar las cosas importantes, las cosas que hacían bien a la familia Así es. y a la sociedad, ¿no? Que al final es como por lo que todos los cientistas trabajamos, investigamos por dar proporcionar, ¿no? Este conocimiento a la sociedad para el mismo bien, ¿no? Así que no hay que perder ese centro. No hay que ese perder eje. como el origen, ¿no? de Exactamente. estos nacimientos, por qué se realizan y por qué disfrutamos de como de estos exquisitos nacatamales en la actualidad, ¿no? Que es como también de lo que más esperamos. ¿Sí? Ahí no hay dietas entonces, No, maestro. ahí se pierde la dieta, ¿eh? Es pura vitamina T, ¿va? Tamales y torreas, ¿eh? Todo sube ahí, hasta los precios y no hay problema, Sí, ¿verdad? hombre. Entonces, y todo esto nosotros tenemos que concebirlo, ¿no? Que alrededor de la Navidad tenemos un gran aporte cultural, ¿no? Así es. Creo que es de los momentos también de la tradición y a lo largo del año donde se confluyen, ¿no? Gran cantidad de tradiciones, ¿no? Ya desde la gastronomía, el arte, la religión, bien, y claro, también las fiestas, ¿no? De todas estas Así es. Así es. canciones, Y ¿no? maestro, usted como historiador, que queremos que nos dé un consejo como historiador, como docente universitario, como investigador, ¿cómo realmente deberíamos de pasar la Navidad? No, bueno, realmente todos tenemos la libertad, de verdad, de hacer lo que querramos ahí en estas fiestas, ¿no? Pero sí, realmente, creo que no hay que perder el norte, como decimos, que es un momento para la familia, ¿no? Por eso, lo que les decíamos, no hay que olvidar la historia porque para comprender el presente y prever esto del futuro, ¿no? Porque si veíamos nosotros que era mucho inculcar en la devoción a la Sagrada Familia, era por eso, ¿no? En este tiempo, para que realmente los lazos familiares se fortalezcan, ¿no? Y igual la sociedad. Entonces creo que es un momento específico para pasarlo en familia, en amigos, tranquilamente, y que podamos disfrutar también y apoyar a todos estos pequeños artesanos que alrededor de la tradición de los nacimientos ya han estado trabajando en hacer figuras de barro, de Jesús, José, María, los fueguitos, ¿no? Las casitas de barro, que representan también a nuestra identidad nacional, ¿no? Agradecemos ese consejo y realmente hay que retomarlo y tener ese sentido, ser solidario, la convivencia, la cohesión, como lo ha remarcado el maestro Carrasco. Bueno, y usted, pues, recuerde escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebásica.com, al igual también, pues, vernos en nuestras redes como STV Telebásica. Maestro Carrasco, agradecemos su presencia aquí en nuestro programa ¿Qué pasó entonces? Sus comentarios, sus investigaciones y siempre las puertas abiertas. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y gracias también a todas las personas que ven este importante programa para la educación, ¿no? Del pueblo también hondureño, para contribuir a esta parte muy importante de la sociedad, ¿no? Sí, muchas gracias. Y a ustedes, gracias por su tiempo, que es de lo más valioso. Nos vemos en la próxima ¿Qué pasó entonces? Hasta pronto.